Bueno, en este pequeño video vamos a revisar cómo podemos realizar con JASP un análisis de correlación de variables cuantitativas. Para ello vamos a cargar la, esta base de datos de LAIHUB que contiene las variables necesarias para crear el índice de calidad en educación que está presente en la guía y el índice de confianza en instituciones que fue el que quedó como tarea en la guía. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ustedes ya trabajaron construyendo su índice, vamos a pasar directamente a su construcción con el software. Y como recordarán de la guía, lo primero que debemos hacer es cambiar el nivel de medición de las variables. Aquí en este caso está como si fuese una variable ordinal, lo cual es correcto, no son variables ordinales. Aquí como que las personas evalúan de pésimo a excelente, pero la idea es como poder hacer cálculos con estas variables, por lo cual vamos a pasarlas a unas variables tipo escala. ¿Ya? Pasamos todas estas variables a tipo escala. Me equivoqué, varía esto. Presionamos aquí en el símbolo y presionamos en Scale. Y una vez que tengamos todas nuestras variables del índice de calidad en educación en este formato, presionamos este botón de acá para añadir una nueva columna y en la guía nosotros revisamos cómo hacer índices en esta sección, en esta como con este símbolo de esta manito, donde íbamos tomando y arrastrando las variables y los operadores a un panel aquí en el centro y con eso como que generamos nuestra nueva variable. En este caso vamos a probar esta otra alternativa que es esta R, que quiere decir que vamos a hacerlo con código de R. Y en este caso el índice de calidad de educación le vamos a poner ICE, el índice de calidad en educación. Y definimos que va a ser una variable de tipo scale y ponemos crear columna. Claro, aquí el panel es un poco diferente, de hecho aquí dice como ingresa tu código de R aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, partir borrando esto. Y el código de R para un índice sumatorio es bastante simple en este caso. Podríamos hacerlo de esta forma. Seduc1 más, así se llama la variable, Seduc2 más, de hecho voy a copiar esta parte de acá y haciéndolo directamente. 3, 4, 6, 7, hasta la variable número 8. Una vez que tengamos esto, tenemos que presionar aquí en computar columna. Y cuando presionamos esto, si nos dirigimos hacia el final de nuestra base de datos, vamos a tener esta nueva columna que va a ser el índice computado. Vieron que es bastante simple también en este formato, uno puede escribir fórmulas con código de R y debería funcionar relativamente bien esto. Cerramos este panel de acá y vamos a hacer lo mismo con el índice de confianza en instituciones, que es este que tenemos acá. Entonces transformamos todas las variables a scale, son 10 variables. 8, confianza en instituciones 9, confianza en instituciones 10. En general, cada una de estas preguntas es, como ustedes podrán revisar, es una pregunta como qué tanto confía la persona en distintas instituciones, el Congreso, las empresas, el gobierno, etc. Y bueno, o sea, si quieren revisar como en detalle esto, pueden verlo en la documentación de la base de datos que se la vamos a adjuntar. Y bueno, tenemos que hacer el mismo procedimiento. A este índice le vamos a poner índice de confianza en instituciones. Presionamos la R, scale y crear columna. Y el código en este caso también es en el mismo sentido. Instituciones 1, confianza en instituciones 2. Deben recordar, tal como se veía en la guía, que antes debemos confirmar que todas las variables estén en el mismo sentido. Es decir, que si que queremos medir confianza en instituciones, todas las variables cuando tienen su puntaje alto indica una alta confianza en instituciones y su puntaje bajo una baja confianza en instituciones. Si para algún índice tienen alguna variable invertida,
lo que van a tener que hacer es, primero, tomar esa variable, computar una nueva variable con las categorías invertidas y después utilizar esa variable para generar el índice. 7, 8, 9 y confianza en instituciones 10. Y aquí tenemos todas nuestras variables para crear nuestro índice sumatorio. Hasta 10, podemos computar columna y cerramos el panel. Y al final deberíamos tener nuestra variable generada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estandarizar estos índices, tal como se hacía en la guía. Vamos a partir con el índice de confianza institucionales estandarizado. Creamos la columna. Y para poder estandarizar este índice, lo que debemos hacer es tomar el índice, el mínimo, y aquí debemos pensar cuál es nuestro mínimo. Debemos recordar que eran 8 variables en donde el valor mínimo era 1. Entonces, si una persona percibe una muy baja calidad en la educación que recibió, va a responder 1 en todas las variables, y eso implicaría que su puntaje va a ser 8. ¿Ya? Entonces, ese sería el mínimo, porque son 8 variables. Ese sería el mínimo de esta variable, y esa resta la dividimos entre la diferencia o la resta entre el máximo y el mínimo. Entonces ahora tenemos que pensar cuál es el máximo de esta variable. Aquí tenemos que el puntaje máximo de cada una de las variables es 7 y tenemos 8 variables, por lo tanto una persona que percibe que tuvo una educación de muy alta calidad va a responder un 7 en cada una de estas variables, y como son 8 variables, nuestro máximo va a estar dado por 8 variables por 7, que sería el puntaje máximo para cada una de estas variables. Y esto, como les dije, lo que hacíamos era dividir por el máximo menos el mínimo. Y el mínimo nosotros sabemos ya que es 8. Y después de hacer toda esta operación, lo que vamos a hacer es multiplicar todo esto por 100. ¿Por qué? Porque la fórmula de acá lo que nos deja es una estandarización de 0 a 1. Y para hacerlo un poco más interpretable, lo vamos a multiplicar por 100 para que nuestra estandarización quede de 0 hasta 100. Para hacer eso, apretamos computar columna. Y si nos vamos hacia el final, ya debería estar nuestro índice estandarizado en esta columna de acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro índice. Ponemos computar columna y este índice le vamos a poner ICI-CTD estandarizado. Las mismas opciones. Y este índice estandarizado sería el índice anterior menos el puntaje mínimo. Recordemos que esta ya ahora son 10 preguntas, en donde el puntaje mínimo para cada variable es 1, por lo tanto el puntaje mínimo del índice debería ser 10, o sea, una persona que respondió 1 en cada una o sea, tiene una muy mala confianza o muy baja confianza en las 10 instituciones que se presentan acá, debería sacar un puntaje 10, y eso se divide por la diferencia entre el máximo y el mínimo. El máximo estaría dado por una persona que responde 10 en las 10 preguntas, entonces el máximo sería 10 por 10, es decir, 100, y el mínimo ya sabemos que es 10. Y después de hacer esta operación, multiplicamos todo esto por 100. Y ponemos computar columna, y nos queda el índice estandarizado en esta columna de acá. Cerramos este panel. Ahora, para poder hacer un análisis de correlación, lo que tenemos que hacer es entrar en este panel de acá, que se llama regresión, y poner acá en la sección de correlación. Entonces, nos va a salir como este nuevo panel de acá, y lo que tenemos que hacer es buscar las variables que queremos correlacionar, que nosotros sabemos que están al final del documento. Acá, el índice estandarizado, y lo ponemos en la sección de variables. Y ahora la otra variable que queremos correlacionar es esta de acá. Y la ponemos de nuevo en la sección de variables. De hecho, esto está como hecho un poco para que uno ponga varias variables, unas 4 o 5 variables, y hace una tabla con correlaciones, correlacionando todas las variables con todas las variables. En este caso tenemos 2 variables, por lo tanto la tabla queda bastante simple y solamente tenemos un valor acá del coeficiente de R de Pearson, acá. Y tenemos un p-valor. Este p-valor por ahora lo vamos a omitir, lo vamos a ver más adelante en el curso. Por ahora solamente vamos a interpretar
el coeficiente de R de Pearson. Por lo tanto, acá en opciones adicionales, tenemos que sacarle este ticket de reportar report significance. Lo sacamos y nos quedamos solamente con el R de Pearson. Y como nuestro interés en este caso es hacer una correlación entre dos variables y no entre más variables, por lo tanto no necesitamos esta tabla de doble entrada, lo que vamos a hacer es, esto era acá, en opciones adicionales, en displays pairwise. Entonces lo ponemos acá y lo único que hace es simplemente como cambiar un poco el formato de la tabla. Eso, entonces a partir de esto nosotros podemos concluir, o sea, nosotros teníamos inicialmente la hipótesis de que la calidad de educación que percibía la persona estaba o podría estar relacionada positivamente con la confianza en instituciones que tenía la persona. Y como tenemos estos dos índices y son variables cuantitativas, aplicamos un análisis de correlación y nuestros resultados nos dan que estas variables tienen un coeficiente R de Pearson de 0.34. Esto indicaría que estas variables se relacionarían positivamente con una intensidad, con una intensidad media, según los criterios de Cohen. Lamentablemente este software no tiene para calcular covarianza, pero como ustedes sabrán, la covarianza o sea, solamente nos podría decir eventualmente cuál es la dirección de la relación, o sea, no la dirección, sino que el sentido de la relación, si es una relación positiva o una relación negativa, dependiendo del signo de la covarianza. Pero como sabemos, la covarianza no está estandarizada, puede ir desde menos infinito hasta más infinito, por lo que es difícil de interpretar. En R uno puede calcular la covarianza, bastante fácil, pero como decía, tampoco es muy interpretable. Generalmente lo que se hace directamente es calcular el R de Pearson. Y lo otro que podríamos calcular como para poder, o sea, que también lo vimos dentro de las clases, es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación está dado por el R de Pearson al cuadrado. Bueno, lamentablemente este software tampoco tiene incorporado el coeficiente de determinación, pero afortunadamente es muy fácil de calcular. Basta con que abramos una calculadora. Y una vez abierta la calculadora, ingresamos el coeficiente R de Pearson que nos resultó de nuestro software JASP y lo elevamos al cuadrado. Y tenemos que el coeficiente de determinación es aproximadamente 0.12, lo que nos indicaría que las variables comparten alrededor de un 12% de su varianza. ¿Ya? Eso principalmente respecto al software. Podríamos añadir ciertas visualizaciones. Por ejemplo, en la parte de plots, podríamos añadir un scatter plot, apretando acá. Y tenemos este gráfico de puntos con una línea que marca la tendencia, donde se nota claramente que hay una relación lineal y positiva. Y además podemos añadir ciertas cosas que si queremos de visualizaciones, por ejemplo, un gráfico de densidad para cada una de las variables. Vamos a mirar un poco, claro, y ahí tenemos un histograma con su respectiva como densidad. Aquí tenemos el histograma de la variable el índice de calidad de educación estandarizado y acá el índice de confianza en instituciones estandarizado. Si se fijan, este como histograma está relativamente invertido. Aquí está el valor 0 y aquí está el valor 100, como para que no se vayan a confundir a la hora de interpretar esto. Y eso sería. El resto de opciones para las correlaciones las vamos a ver un poco después en el curso cuando avancemos y expliquemos el tema de qué significan estos valores P. Pero eso lo vamos a ver después. Esto que aparecía como acá. El P valor. Eso sería